Hola a todos y a todas, bienvenidos a este primer encuentro del curso Nuestro Camino de Jesús, el Evangelio de San Lucas, que se da en el segundo módulo de la Escuela del Discipulado Misionero en el CAE, Centro Arquidiocesano de Evangelización de la Arquidiócesis de Cali. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de formación, a este espacio de fe, en el que vamos a ir creciendo en nuestra experiencia de amor y de seguimiento, en nuestra experiencia de conocimiento y de vivencia de Jesús en medio de nosotros. Este curso, el de Lucas, no va a ser estrictamente un curso bíblico sobre el Evangelio de San Lucas. Sí vamos a tocar varios elementos bíblicos de interpretación, claro, porque el centro es un evangelio, pero no vamos a hacer un trabajo riguroso del estudio del Evangelio de San Lucas. Vamos a hacer un trabajo más bien de interpretación en tónica misionera, en tónica discipular. Vamos a tratar de descubrir qué nos da, qué elemento nos brinda el Evangelio de San Lucas en nuestro caminar como discípulos y misioneros del Señor. Con esa intención de crecer en la fe y en el amor, vamos a dar inicio a este espacio formativo. Mi nombre es John Freddy, yo soy diácono permanente de la Arquidiócesis de Cali, soy especialista en Sagrada Escritura y tengo una maestría en filosofía. Voy a acompañarlos en este espacio de formación para que caminemos juntos en nuestro conocimiento y en nuestro seguimiento del Señor. Sin más, vamos a iniciar este encuentro introductorio con una intención. Vamos a trabajar hoy la introducción al Evangelio de San Lucas. Vamos a mirar cuándo se escribe el Evangelio, con qué intenciones. Vamos a hablar un poquito de Lucas. ¿Quién era este hombre que nos ayudó? ¿Quién era este hombre que nos ayuda hoy a configurarnos como misioneros y discípulos? ¿Y por qué y para quién escribió? Para entender así el resto del curso, con elementos claros y con elementos específicos acerca de este Evangelio y de este personaje que nos va a ayudar a conocer a Jesús. Lo primero que hay que tener en cuenta es que Lucas es un evangelio sinóptico. Ya cuando vimos a Mateo hablé un poco de esto, pero voy a recordarlos, ¿sí? Los evangelios sinópticos son tres: Mateo, Marcos y Lucas. Juan no está ahí dentro de este grupo. Juan siempre se estudia aparte. ¿Qué significa sinóptico? La palabra sinóptico es griega y es una palabra compuesta. Viene de la raíz sim, que significa juntamente o conjuntamente, en conjunto, y del sufijo opsis, que significa visión. Entonces, sinóptico sería como visión en conjunto. ¿Por qué los evangelios, estos tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se llaman sinópticos? Porque los estudiosos creen que tienen una misma raíz, una misma fuente de inspiración. El más antiguo es Marcos, y Mateo y Lucas se inspiran o beben de Marcos para escribir sus propias versiones. Los evangelios sinópticos presentan una experiencia muy interesante que se llama paralelismo. El paralelismo significa la visión en paralelo. Esto nos indica que hay acontecimientos, hechos, frases o parábolas que se narran en los tres evangelios. Eso significa paralelismo. Hechos, frases, parábolas, acontecimientos que podemos ir encontrando en los tres evangelios. Eso es el paralelismo. Una situación muy común en los evangelios sinópticos, ya que creemos que tienen la misma fuente. Juan se estudia distinto.
tiene otras intenciones. El centro de los 3 evangelios sinópticos es anunciar el reino de Dios. El de Juan va a ser otra intención central. Pero la intención de los 3 evangelios sinópticos es anunciar y presentarnos el reino de Dios. Cómo se cumple en Jesús y cómo nuestra tarea es hacerlo vida y cumplirlo. Hacerlo palpable aquí y ahora. Con esa introducción o recordatorio más bien de lo que es sinópticos, voy a recordar también el proceso de escritura de los evangelios. Recuerden que los evangelios tienen 3 periodos en su escritura. El primero es la vida de Jesús. Los evangelios se centran en narrar la vida de Jesús, aunque no son textos biográficos, ya eso es claro. Eso es más o menos entre el año 0 y el año 33, 35, que es cuando él muere aproximadamente. El segundo proceso en la escritura de todo evangelio se llama la generación apostólica. Esa va desde que Jesús muere hasta el año 70 aproximadamente. Los apóstoles siguen anunciando a Jesús. Pero cuando los apóstoles que anuncian a Jesús, que fueron los testigos oculares, los que lo vieron, los que estuvieron ahí en los hechos de él, los que lo escucharon, los que lo vieron en su resurrección, cuando los apóstoles empiezan a morir, se inicia una tercera etapa. Ahí en esta tercera etapa es que se empiezan a escribir los evangelios. Esta se conoce como la etapa posapostólica. Posapostólica, o también como etapa de la segunda generación apostólica. Cuando los apóstoles empiezan a morir, las comunidades de los apóstoles empiezan a preocuparse porque el testimonio de sus maestros, de sus líderes, de sus guías, de sus pastores, no se pierda el testimonio de Jesús. Y entonces empiezan a poner por escrito, a plasmar por escrito lo que los apóstoles transmitieron. En esa generación posapostólica, que es en la que se escriben los evangelios, va a iniciar alrededor del año 70 y va a terminar hacia el año 100 después de Cristo. En esos años, del 70 al 100, se empiezan a escribir los evangelios y muchos de los documentos de los libros que hoy conocemos como Nuevo Testamento. Lucas entonces no conoció a Jesús. No conoció a Jesús, pues ya que este evangelio se escribe en esa década entre el 70 y el 80 aproximadamente, se escribe el evangelio de San Lucas. Él no conoció a Jesús. Él no fue testigo ocular de los acontecimientos que pasaron. Y él mismo nos corrobora esto, cuando en el evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, en la introducción, miren lo que escribe. Ya que muchos se han propuesto componer un relato de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, según nos los transmitieron quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Miren ahí, él dice que nos los transmitieron los que son testigos oculares y ahorita son ministros de la palabra. También yo he creído oportuno, después de haber investigado cuidadosamente todo lo sucedido desde el principio, escribirte una exposición ordenada, ilustre Teófilo, para que llegues a comprender la autenticidad de las enseñanzas que has recibido. Él dice, ya que muchos se han propuesto escribir lo que nos han transmitido, yo también voy a ser juicioso y voy a poner de una manera ordenada lo que nos han transmitido los que vieron, los que fueron testigos oculares. Ya eso indica que él no conoció a Jesús de una manera ocular. Ahora, una cosa es que él no haya visto a Jesús y la otra es que no lo haya conocido. Porque se escribió el evangelio es porque tiene una experiencia de Jesús. Y esto va a ser muy significativo en nuestro proceso de discipulado. ¿Por qué? Porque nosotros no vimos a Jesús, pero lo conocemos, así como Lucas lo conoció. Lucas conoció a un Jesús vivo y resucitado en medio de la iglesia. La comunidad cristiana en la que Lucas se formó le mostró a Jesús vivo, porque es que el mismo Jesús dice,
donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo estoy en medio de ellos, y eso es real. Jesús está en medio de nosotros cuando nos reunimos para alabarlo, cuando nos reunimos en acción de gracias por su ministerio, por su redención. Lucas tuvo una experiencia de fe, tuvo una experiencia de Jesús y lo conoció, así no lo haya visto de manera ocular. Va a ser significativa esta experiencia. ¿Quién es Lucas? ¿Quién es Lucas? Hay 2 textos. Muchos dicen que fue compañero de misión, estuvo con Pablo, después estuvo con Pedro. Pedro nos lo presenta en dos momentos: en la carta a los Colosenses capítulo 4 y en la segunda carta a Timoteo capítulo 4 también. Voy a permitirme leerles. Voy a leer primero la segunda carta a Timoteo. Miren, capítulo 4, segunda Timoteo capítulo 4, versículo 11. Ya Pablo se está despidiendo, está condenado a muerte. Después de una serie de personas y saludos que entrega, miren lo que dice: solamente Lucas está conmigo. Solamente Lucas está conmigo. Lo menciona. O sea que Lucas fue compañero de misión de Pablo. Fue un miembro que acompañó a Pablo. Y en la segunda carta, en la carta a los Colosenses capítulo 4, versículo 14, también nos lo presenta, después de unos saludos que él da. Dice así, versículo 14. Los saludan finalmente Lucas, el médico tan querido, y Dimas. Nos presenta a Lucas como médico. Creemos que es el mismo al que se le atribuye el Evangelio. Al ser médico nos da una pista de su carácter y de su personalidad. De hecho, el que escribió el Evangelio es un hombre culto, porque el Evangelio está escrito en un griego culto. Los estudiosos, los que saben de escritura antigua y de griego, se dan cuenta que es un griego culto. Y también, si es médico, nos da pistas sobre su espíritu investigador. Los médicos en todos los tiempos han tenido que tener un gran espíritu investigador. Y por eso él dice, en su introducción, también yo he creído oportuno, después de haber investigado cuidadosamente todo lo sucedido, plasmarlo por escrito. Es un gran investigador. Seguramente fue a Jerusalén a entrevistarse con los que conocieron a Jesús. Seguramente se entrevistó con María, la conoció, porque es el relato que más datos nos da de la infancia de Jesús. De la infancia de Jesús. Eso es un punto característico de este Evangelio, y se centra en la experiencia de María, en la anunciación, en la visita a Isabel, ¿sí? Por esa razón creemos que hizo una tarea juiciosa de investigar. Bueno, ¿por qué fue tan juiciosa a la hora de investigar? La respuesta es porque era médico, era un hombre culto y tenía ese espíritu investigativo. Después de ver quién es Lucas, un poquito hacernos la imagen de este autor, les cuento que a él se le atribuyen 2 libros: el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles, de los Hechos. Se le atribuyen al mismo autor. De hecho, los estudiosos dicen que fue una sola obra continuada, y después posteriormente fue que se partió en 2. ¿Por qué? ¿A quién le escribe Lucas? ¿A qué comunidad le escribe Lucas? Entender a la comunidad a la que escribe Lucas va a ser importante para entender el mensaje. Lucas escribe a una comunidad de paganos que se están cristianizando, griegos, gentiles que se están convirtiendo al cristianismo. Esto trae un reto, porque no es lo mismo escribirle a un grupo de judíos, como hizo Mateo, que creen en Jesús, porque se parten de que se cree en el mismo Dios. El Dios de Jesús es el mismo Dios de Abraham,
a escribirle a un grupo de paganos, politeístas, que creen en otros dioses, en diferentes dioses, para que pasen y den la transición a creer en un solo Dios y en Jesús como su Mesías, como el Cristo, como el ungido. Eso ya tiene un reto. Les queda una comunidad pagana que se está cristianizando, pero es una comunidad inmersa en un desánimo, están desanimados, porque es que muchos creían que Jesús se iba a ir y iba a volver rapidito. Llevamos 2000 años esperando. Están como desanimados, como tristes, como cabizbajos. Se quieren dejar llevar más fácil por las propuestas helenísticas del hedonismo, de la sensualidad, de la vida fácil. Esta es una comunidad que está como flojita de fe. A esa comunidad escribe Lucas. Él intenta reponer en ellas la fuerza de Jesús. Las características de esta comunidad se presentan muy palpablemente, muy claramente en el capítulo 24, los versículos del 13 al 35. Lucas 24, del 13 al 35. Ahí está presentado cómo era la comunidad a la que Lucas le escribe. Esta escena la conocemos muy bien todos. Están los discípulos de Emaús. Todos saben esa historia. Ellos iban, después de que Jesús muere y resucita, ellos iban tristes porque no lo habían visto, desanimados, como con flojera, y se les aparece Jesús y les habla y lo reconocen al partir el pan. Esa experiencia es la que quiere Lucas revitalizar. Esa experiencia que se plasma en este acontecimiento de los discípulos de Emaús es la que Lucas quiere plasmar con su evangelio, mostrar otra vez a un Jesús vivo en medio de nosotros, que nos está hablando, nos está escuchando. Solamente tenemos que abrir nuestro corazón para poderlo conocer. El evangelio entonces tiene dos intenciones fundamentales, dos preocupaciones fundamentales. La primera es presentar a Jesús, responder a la pregunta: ¿quién es Jesús de Nazaret? Y la segunda preocupación que quiere presentar el evangelio es: ¿qué significa seguirlo? ¿Quién es Jesús y qué significa seguirlo? Por eso para nosotros en nuestro camino de discipulado misionero va a ser muy importante este evangelio. Tiene varios objetivos, están en los primeros versículos. Transmitir la fe, dice lo que nos han transmitido lo que han visto. Transmitir la fe, presentar pues a un Jesús vivo en medio de la comunidad. Y la tercera característica, o el tercer objetivo de este evangelio sería brindar fuerzas a través de las enseñanzas de los apóstoles. Por eso dice en el versículo 4 del capítulo 1: para que llegues a comprender la autenticidad de las enseñanzas que has recibido. Que los discípulos, que las primeras comunidades comprendan que lo que vienen enseñándonos es real y es auténtico. Esos son como los objetivos. ¿Cómo lo hace? Lo hace presentando nuestra historia o la historia de la humanidad como una historia de la salvación. En su evangelio, Lucas presenta la historia de la humanidad como una historia de la salvación, que tiene tres periodos. El tiempo como lo propone Lucas tiene tres periodos. El primer periodo se conoce, el primer periodo de esta historia de la salvación va desde que Dios elija un pueblo, con Abraham hasta Juan el Bautista. El segundo periodo se conoce como el periodo de la plenitud, que es cuando Jesús estuvo aquí en este mundo. Y el tercer periodo, Lucas va a llamarlo como el periodo o el tiempo de la misión.
el tiempo de la misión. Esas son las tres fases de la historia que Lucas se interesa por presentarnos como historia de la salvación. El tiempo de la preparación, que es el de Israel, cuando Dios llama a Abraham para conformar a Israel. Tiempo de la preparación, el primer tiempo, que finalizaría con Juan el Bautista. El centro del tiempo, conocido como la plenitud de los tiempos. Pablo también utiliza esa expresión en sus cartas. La plenitud de los tiempos, que es cuando Jesús estuvo aquí. Jesús. Y el tercero, el tiempo de la misión, que es el tiempo de la iglesia. El tiempo de Israel, la preparación. El tiempo de la plenitud, Jesús. Y el tiempo de la misión, la iglesia. Lucas se esfuerza por mostrarnos cómo la historia va girando en esas tónicas. En su evangelio, los varios interpretan su evangelio también en esa óptica. El capítulo 1, versículo 6, inicia con toda esta historia de Jesús antes de que Él llegue. Luego en el capítulo 3, versículo 12, con la llegada del Espíritu, Jesús hace bautizar, llega el Espíritu sobre él, se inaugura el tiempo de la plenitud, que es el tiempo de la misión, y de la plenitud, es el tiempo de la misión de Jesús, con lo que Jesús hizo aquí, pero es el tiempo de la plenitud, porque es cuando Jesús estuvo aquí. Y el tercer tiempo, el de la misión, se iniciaría en el capítulo 24, versículo 50, cuando se habla de la ascensión de Jesús. Jesús sube al cielo. Eso está en Lucas 24, 50, del 50 al 53. Pero el libro de los Hechos de los Apóstoles inicia prácticamente con esa experiencia. En Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11, muestra cuando Jesús sube al cielo. Y ese es conocido, ese es el acontecimiento que marca la misión. Ya Jesús no está aquí. ¿Quién sigue con la misión de construir el reino de Dios? De anunciarlo, de buscarlo, la iglesia, que somos nosotros. Tres tiempos. El de la espera es Israel, desde Abraham hasta Juan. El tiempo de la plenitud, Jesús en nuestra historia. Y el tiempo de la misión, nosotros como iglesia, construyendo y haciendo visible la propuesta que Jesús vino a presentarnos, construyendo nosotros el reino de Dios. Con esta intención que Lucas tuvo de presentarnos la historia como historia de la salvación, intentemos nosotros mirar hacia adentro y reconocer nuestra propia historia como una historia de la salvación. Pensemos qué elementos de la comunidad de Lucas tenemos hoy en día nosotros. Ese desánimo, esa falta de esperanza, esa idea como de que es más fácil hacer lo que me dicen los otros. Pensar qué elementos de esa comunidad tenemos, para que al leer el Evangelio de San Lucas nos revitalicemos. Y la intención que él tenía con su comunidad, que se cumpla en nosotros. Que al descubrir este evangelio podamos encontrar elementos para ser mejores discípulos misioneros. Que el Señor los bendiga y los guarde y los acompañe en este camino de fe, de amor y de crecimiento en la persona de Jesús.